Evangelización. Confraternización. Edificación. Únete a los que cambian el mundo, una persona a la vez, en La Guía Juvenil. Dios les bendiga, hermanos líderes y hermanas lideresas juveniles de Misión Cristiana Elim. Es un gusto poder compartir en un nuevo episodio de La Guía Juvenil. En esta oportunidad me acompaña el pastor Jonathan Medrano y mi nombre es Israel Escobar. Dios le bendiga, pastor. Gracias, Israel, y le damos la bienvenida a todos los líderes de Juventud Elim que ya están pendientes del podcast de La Guía de Célula, un espacio de aprendizaje donde podemos abordar los temas y los puntos de la lección para esta semana. Sin duda, creo que este espacio se ha vuelto muy importante para fortalecer lo que es los diferentes puntos donde nosotros podemos tener alguna otra duda y podemos llevar un mejor mensaje a nuestras células juveniles. Pastor, el tema de esta lección es el Evangelio y la libertad religiosa. Pero antes, para comenzar, es necesario tener un panorama amplio de lo que vamos a hablar y por eso en la guía juvenil siempre tenemos lo que es unas preguntas para comenzar. En esta ocasión, el líder tiene que estar muy equipado a la hora de escuchar para también resolver las inquietudes de los jóvenes. Y por eso quiero preguntarle cómo está la libertad religiosa en el país y cuál es el contexto en el que nos encontramos actualmente. Bueno, es importante que al momento de desarrollar la lección de la guía, como tú ahora lo has hecho, podamos preguntarle a nuestros jóvenes qué piensan acerca de la libertad religiosa y si en realidad existe libertad religiosa en nuestro país. Recordemos que la libertad religiosa es el derecho que nos confiere el Estado para poder expresar libremente nuestras ideas o nuestros puntos de vista en cuanto a materia religiosa se refiere. Esto que para nosotros es un derecho casi que damos por sentado, en otros países del mundo es un sueño. Por eso vivir en una condición en donde podamos expresar nuestros puntos de vista acerca de lo que creemos sobre las convicciones del Evangelio se vuelven importantes. Y específicamente cuando tú preguntas acerca de la libertad religiosa en nuestro país, es importante entender que no solamente se trata de expresar estas ideas religiosas o expresar nuestros puntos de vista acerca de lo que a lo que se refiere a los temas de la Escritura, de nuestros valores de fe, sino que también estas ideas puedan ser respetadas por la sociedad y deban de ser garantizadas incluso por el Estado. Es ahí donde entramos en una discusión porque en los últimos años hemos visto que en realidad cada vez se vuelve más difícil encontrar esa condición de respeto a las ideas principales que se derivan del Evangelio, especialmente cuando hay posicionamientos relacionados sobre un tema en particular de nuestra sociedad. Excelente, pastor. Ahora sí, vamos a las Escrituras. La lectura de esta oportunidad es en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 51. Ese pasaje dice de la siguiente manera, Israel: como se acercaba el tiempo de que fuera llevado al cielo, Jesús se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. Envió por delante mensajeros que entraron en un pueblo samaritano para prepararle alojamiento. Pero allí la gente no quiso recibirlo porque se dirigía a Jerusalén. Cuando los discípulos Jacobo y Juan vieron esto, le preguntaron: Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para que los destruya? Pero Jesús se volvió a ellos y los reprendió. Luego siguieron la jornada a otra aldea. Muchas gracias, pastor. El primer punto de esta lección es libertad religiosa. Y para eso creo que es muy necesario dar una definición exacta o más o menos una definición correcta de lo que es la libertad religiosa. Cuando hablamos de la libertad religiosa, estamos hablando de la garantía constitucional que puede conferir un Estado a un grupo determinado para que pueda expresar libremente sus ideas de fe o sus principios religiosos. Esto obviamente que para nosotros es un derecho garantizado, por ejemplo, en el caso de la Constitución de El Salvador, es un sueño en otros países del mundo.
Por eso es que se vuelve importante entender que la responsabilidad que tenemos ahora como cristianos en relación a hacer buen uso de este derecho que nos confiere la Constitución se vuelva indispensable para ejercitar nuestra labor evangelizadora en un mundo que se pierde. Creo que es muy importante, como usted muy bien lo decía, hay otros países que sueñan esta libertad religiosa que nosotros tenemos, pero en estos momentos la iglesia, o más bien han habido momentos donde no se ha dado el mayor provecho a este sentido, pero sus recomendaciones para el liderazgo, ¿cómo podemos aprovechar de la mejor manera la libertad religiosa? Bueno, para que tengamos una idea, Israel, y eso es algo que vamos a ir desarrollando en la lección de esta guía, la organización cristiana Puertas Abiertas, que es una organización que apoya a los cristianos perseguidos en el mundo, desde el año de 1993 presenta un informe anual acerca de la lista de persecución de cristianos en el mundo. Y los datos que arrojó en el mes de enero de este año 2023 resultan bastante alarmantes porque ellos clasifican la persecución entre alta, extrema y severa en 11 países del mundo. Y los países que, por ejemplo, durante muchos años habían estado en una condición de persecución alta hacia los cristianos, ubicándolo en un porcentaje que va del 0 al 40, ahora estos países han subido a persecución severa, es decir, severa, y los países que estaban en una condición catalogados como países de severa persecución hacia los cristianos han pasado a persecución extrema. Significa entonces que continuamente en el mundo el cristianismo es el grupo religioso más perseguido alrededor del mundo por las convicciones cristianas. Obviamente que esto a nosotros como iglesia salvadoreña o latinoamericana nos coloca frente a una gran responsabilidad, porque si bien es cierto la Constitución garantiza para nosotros la libertad del ejercicio de nuestros principios religiosos a través de nuestra fe, partiendo como por ejemplo la libertad de reunión, expresión de culto, también el poder realizar proyectos y de alcance y de acción social, también esto nos coloca frente al desafío de no apaciguar nuestra responsabilidad evangelizadora frente al mundo que se pierde. Muchas veces es muy fácil vivir la fe en un país donde casi que se vuelve una moda o una tendencia decir que somos cristianos. En un país donde, por ejemplo, la cantidad de emisoras cristianas, la cantidad de espacios televisivos de corte cristiano son bastante numerosos, pues definitivamente que son derechos y espacios que debemos de aprovecharlos adecuadamente, tomando en cuenta que hay países en el mundo donde esto, como repito, solamente sería un sueño. Correcto. Sí, sin duda es una responsabilidad, como usted lo dice, pero también debemos tener en cuenta que el segundo punto nos dice que una alarma, como usted lo mencionaba, en determinados países al creyente ya se le empieza a controlar, ya se le empieza a vulnerar sus derechos de libertad de culto, y se nos menciona el caso de una joven fotógrafa que ella se negó a hacer una sesión fotográfica a una pareja homosexual. Sin embargo, la llevaron al juicio y en el juicio esta muchacha sí, perdió el caso. Pero ya hablando en nuestro contexto salvadoreño, la pregunta es, ¿tenemos nosotros algún tipo de alerta o tenemos que tener algún tipo de atención especial a algún caso específico en nuestro país? El informe al que hacía referencia al inicio de este podcast también menciona algunas características que hacen de estos países como hostiles a la enseñanza y a la proclamación del Evangelio. Y uno de los elementos que se vuelven interesantes es el tema del autoritarismo, es decir, cuando hay una concentración excesiva del poder por parte del Estado, es ahí donde se preparan las condiciones para limitar o restringir la fe de un grupo de personas.
En este informe también se nos hablaba, tú mencionaste el caso, por ejemplo, de una muchacha, ¿verdad?, que fue denunciada por una pareja homosexual por negarse a ofrecer servicios fotográficos en su boda gay. Pero también en Latinoamérica hay otros fenómenos que se están volviendo como causa de persecución hacia la iglesia. Por ejemplo, en México y en Colombia, donde operan carteles del narcotráfico, cuando el evangelio llega a estas sociedades y muchas personas son liberadas de su adicción al consumo de drogas, esto supone también una poca rentabilidad para los carteles de droga o de narcotráfico en estos países. Pero resulta interesante cómo estos grupos atacan o asedian a la iglesia, y lo que resulta interesante es que ellos mantienen su posición de fe. Y es precisamente ahí donde tenemos que reconocer que en condiciones de persecución las personas logran vivir con intensidad y con autenticidad su fe. No es lo mismo vivir la fe en un país donde las condiciones y la libertad medianamente están garantizadas, a tener que expresar la fe como en países como Corea del Norte, Pakistán, Yemen, que son países que se han catalogado como países de extrema persecución hacia los cristianos. Esto, repito, nos coloca a nosotros frente a un desafío de hacer nuestra tarea de evangelización con la pasión y la determinación que demanda el evangelio. Sin duda, recuerdo ya en la historia de la iglesia cristiana, a sus inicios la iglesia fue muy perseguida, pero esto no detuvo el avance del evangelio. Y es muy interesante ver cómo una iglesia perseguida anunciaba con denuedo el evangelio. Y vamos pasando ya al tercer punto, que es proclamando a Cristo. Nosotros sabemos que la proclamación de Cristo es una tarea, es un deber del creyente que la debe tomar en serio. Pero en una sociedad donde prácticamente todos se autodenominan cristianos evangélicos, o la mayoría, pero en otro punto las mismas personas se vuelven apáticas al evangelio, se vuelven apáticas inclusive a la iglesia, dándole un rechazo a ella. ¿Cuál debe ser la forma para ser efectivos a la hora de proclamar el evangelio en la sociedad actual? Estamos viviendo un momento, Israel, de mucha apatía hacia el evangelio y hacia la iglesia del Señor. Es más, existe altos niveles de censura hacia aquellos que proclamamos la verdad del evangelio. En una cultura occidental como la nuestra, donde se proclama la libertad y el derecho del ejercicio de la libre expresión, curiosamente y contradictoriamente se censura a la iglesia por sus convicciones o sus posicionamientos en cuanto a materia de fe se refiere. Por ejemplo, algunas comunidades homosexuales, por ejemplo, en el país, pueden incluso expresar libremente sus deseos o sus aspiraciones, pero en países como, por ejemplo, en Estados Unidos, si la iglesia tiene una posición con respecto a validar el matrimonio ordenado por Dios, eso supone la censura y se cataloga a la iglesia como homofóbica, por mencionar un aspecto, pero también en aquellos elementos de relevancia donde la denuncia y el rol profético demandan una participación más activa del cristiano en cuanto a la responsabilidad social que tiene hacia el mundo, entendiendo que la salvación no es simplemente una adopción de una filosofía religiosa, sino que es una vivencia y un compromiso continuo de las exigencias del reino de Dios. Eso supone un compromiso que demanda valor frente a una sociedad que cae continuamente en un desprestigio y en un rechazo hacia el evangelio. Entonces se necesita que tú como joven aprendas a vivir la dimensión de la fe en las condiciones que el reino de Dios demanda. Valor, justicia, dignidad. Todos estos elementos acompañan y acuerpan el evangelio y la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que nuestra fidelidad no debe de ser nunca hacia los hombres o hacia un gobierno,
sino que nuestra fidelidad debe de ser absolutamente hacia Dios. Tú mencionabas, por ejemplo, los casos de persecución de la iglesia primitiva. Los discípulos de Jesús en los primeros años de vida de la iglesia mostraron una profunda identificación con la causa del evangelio, aun cuando eso suponía el rechazo de la sociedad, la persecución o inclusive el martirio. Pero Jesús, antes de irse, les dijo que era necesario que ellos fueran testigos, y curiosamente la palabra que ahí se utiliza como testigos es la palabra mártir. Normalmente nosotros, en un país como el nuestro, donde se garantiza medianamente la libertad de expresión, no estamos relacionados con la teología del martirio, y la teología del martirio es la esperanza de la iglesia, porque curiosamente cuando la iglesia es perseguida, esta asume con mayor valor y autenticidad el compromiso del evangelio. Hoy nosotros gozamos de este derecho, gozamos de la bendición de poder expresar, de reunirnos en las casas, en los edificios, pero esto es algo que debe de ser valorado, pero también debe de ser potenciado adecuadamente. Excelente. Ahora bien, pastor, los versículos más adelante de la lectura que tuvimos ahora muestra una actitud también no favorable que muchos creyentes tienen para cuando se rechaza el evangelio. Se dice que unos discípulos querían descender fuego del cielo, y a lo cual Jesús les respondió, o los reprendió más bien dicho. De esta forma, pastor Jonathan, ¿cómo debería reaccionar la iglesia en de esta manera? Bueno, también es importante lo que estás mencionando, porque efectivamente cuando Jesús iba camino hacia Jerusalén, él tenía que atravesar la ciudad de Samaria, una región de Samaria. Pero la Biblia dice que los samaritanos lo rechazaron. La respuesta o la reacción de los discípulos fue una respuesta de venganza o de odio, o si pudiéramos utilizar la expresión entre comillas de guerra santa. Es decir, ustedes han rechazado al dador de la vida, así que vamos a hacer que juicio y castigo caiga sobre ustedes. Pero es curioso que el Señor Jesús muestra una actitud de confrontación hacia los discípulos, porque el evangelio y el reino de Dios no es algo que se impone por temor o por la fuerza. El evangelio tiene la fuerza de amor para poder persuadir a los oyentes en relación a su necesidad de salvación. Y Jesús dice: oigan, ustedes no saben de qué espíritu son, ustedes están actuando como personas que no han entendido el mensaje del evangelio. Entonces, en nuestra tarea de evangelización, nosotros vamos a enfrentar el rechazo o el desprecio muchas veces de las personas, pero esto no nos tiene que llevar a ser hostiles hacia ellos. Inclusive pudiera ser que exista un alto nivel de hostilidad hacia la enseñanza del evangelio, pero esto tampoco supone que nosotros vamos a devolver con hostilidad o con venganza el rechazo que han hecho hacia la persona de Jesús, porque recordemos que no es a nosotros a los que nos están rechazando, sino que es al Señor Jesús. Así que es importante entonces mantener esta perspectiva en un ángulo adecuado. Correcto, sí, porque en nuestro contexto salvadoreño se ha hecho muy común la teología del miedo o del temor desde los púlpitos, donde condenan a las personas cuando la misma Escritura dice que el Señor no vino a condenar, sino a salvar a los que estaban perdidos. Entonces creo que esta es una buena oportunidad, pastor, para demostrar eso, para también proclamar al evangelio no de esa manera hostil, sino de una manera donde los valores del reino de Dios, como lo son el amor, la misericordia, sean latentes en vez de ser hostiles, claramente. Y creo que ya para ir finalizando esta lección, de manera de la aplicación, es una buena oportunidad para que como líderes juveniles podamos retar a nuestros jóvenes de nuestras células. Al tener la oportunidad de predicar el evangelio libremente, al tener la oportunidad de ir a todos los lugares a predicar, o incluso en nuestras escuelas, quizás no de manera con palabras o con la Biblia nos vamos a parar, pero sí con nuestro testimonio, ¿qué le puede decir usted también a los líderes y a la juventud en general que nos escuchan? Bueno, si la iglesia del Señor, que es perseguida en muchos países del mundo, predica con pasión, con determinación y con convicción las verdades del reino de Dios, nosotros que tenemos ciertas garantías debemos de hacerlo también con la misma intensidad.
debemos de hacerlo con la misma entrega. No es que es necesario atravesar persecución para ser firmes en nuestras convicciones. Lo podemos hacer ahora cuando tenemos un testimonio coherente entre lo que predicamos y lo que hacemos. Eso por una parte. Lo segundo, tenemos que entender también que el mundo también va a rechazar el Evangelio, va a rechazar al Señor. Nuestra posición ante aquellos que rechazan la proclamación del Evangelio no debe de ser de hostilidad, no debe de ser de confrontación y mucho menos debe de ser de pugna o de una actitud violenta, como puede ocurrir en muchas ocasiones, sino que debe de ser de compasión. Jesús tenía el poder, por ejemplo, para poder destruir a los samaritanos ante su rechazo, ante su negación de permitirles cruzar la ciudad de Samaria. Pero Jesús muestra una actitud de misericordia, Jesús muestra una actitud de compasión, y eso es precisamente lo que nosotros debemos de hacer. Recordemos que el arrepentimiento es una acción y una obra que nosotros no podemos producir. Solamente el Espíritu Santo es el que redarguye y nos convence de pecado. Así que si enfrentamos el rechazo de una persona, cuando le presentamos el Evangelio, nuestra actitud debe de ser de compasión y de misericordia. Muchas gracias, pastor. Quiera Dios que se levanten jóvenes y jovencitas con esa disposición de proclamar el Evangelio de manera integral, que su testimonio sea coherente con lo que proclaman con su boca. Como les decía, muchas gracias, pastor, por acompañarnos en esta oportunidad, y muchas gracias, hermanos, por escucharnos y por vernos en este espacio de la Guía Juvenil. Que el Señor les bendiga y adelante es la orden del Señor. Evangelización, confraternización, edificación. Únete a los que cambian el mundo, una persona a la vez, en La Guía Juvenil.